Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Quien, según lo que tú revelas, es decir, según la entrevista que te dieron a ti, Santiago Nieto, revela que García Luna habría ocultado más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con 2 denuncias penales que el gobierno ya interpuso contra García Luna y que fueran obtenidas por Univisión Investigaciones, donde tú también colaboras. Y con este trabajo, estas denuncias muestran que probablemente las empresas relacionadas con García Luna recibieron dinero derivado de sobornos por parte de la delincuencia organizada, justamente durante los 6 años del sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. Penilei, trato de hacer un resumen muy breve del extenso y gran trabajo que hiciste con esta entrevista sobre el tema de García Luna con Santiago Nieto Castillo. ¿Qué habrías de comentarnos, por favor, para ponerle todavía más interés? Bueno, como sabes, nosotros llevamos varios años en Univisión investigando este caso, mucho más en los últimos meses a raíz de la detención de García Luna en Estados Unidos. Y bueno, este trabajo que reseñas lo publicamos anoche en Univisión Investiga, también en el noticiero Univisión. Hoy lo retoman varios medios mexicanos, entre ellos el Universal, y lo que estamos explicando es cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, están procesando la información financiera de lo que García Luna declaró ante Hacienda en México, los movimientos financieros que tuvo en México en los últimos años, y como a partir de ahí encuentran que mucho del dinero que él ingresó al sistema mexicano, él, su esposa, su hermana y varios de sus socios, cómo ese dinero terminó dispersándose en más de 11 países, en más de 50 millones de dólares por una parte, y se ingresaron más de 200 millones de dólares, muchos de ellos incluso provenientes de contratos con la administración pública. Es un esquema que comenzó en la administración de Calderón y continuó durante toda la administración de Peña Nieto. Lo que está sospechando la autoridad estadounidense, que tiene sometido a proceso al expoderosísimo secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, lo que está investigando es justamente si ese dinero procede de sobornos, del narcotráfico, de algún cártel, quizá el cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, para proteger sus operaciones y para contrarrestar la acción de cárteles competidores como podría ser los Zetas, la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, etcétera. Exacto, eso es, digamos, la base de la acusación en Estados Unidos. Lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, que García Luna aprovechó su puesto para dar estas ventajas, sobre todo al cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, contra los que en ese momento eran las organizaciones enemigas. Y lo que está haciendo el gobierno de México es diciendo, bueno, sí, hay una línea de investigación que se tiene que seguir respecto a eso, pero también hay contratos, que es dinero que se sacó de la administración pública y que también habría terminado en esta trama que ellos sospechan ilegal y que incluso le están llamando de lavado de dinero, y por eso la denuncia está en esa Fiscalía Antilavado. También obtuviste documentación de la Secretaría de la Función Pública. Sí, hay 2 denuncias que se presentan penales, una ante la Fiscalía Anticorrupción, otra ante la Fiscalía de Lavado, y una tercera denuncia que se presenta ante la Función Pública, porque justamente de lo que se habla es que varios de los movimientos ocurrieron cuando él todavía era servidor público e involucraban a algunos de sus colaboradores, que en ese momento eran sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública, y al mismo tiempo operaban de manera privada para esta red de compañías. ¿Qué tanto interés hay para la comunidad mexicana, hispana, público natural de la cadena Univisión? ¿Qué tanto interés hay por el proceso de Santiago Nieto, por el proceso contra Genaro García Luna, promovido por la justicia estadounidense, que lo está acusando por no haber justificado la compra de una residencia valuada en $3 millones en alguna población o comunidad cercana a Miami? Mira, por lo que hemos visto en las últimas historias que hemos publicado, aunque ciertamente Genaro García Luna no era un personaje muy conocido en Estados Unidos,
Hay un dato que, digamos, que sí conecta con nuestra audiencia y es el hecho de que el juicio que se le va a llevar en Estados Unidos, en parte, tiene su origen en declaraciones que hubo que mencionaban su nombre durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder histórico del cártel de Sinaloa, que como saben sí fue un tema que tuvo mucho interés por parte de nuestra audiencia, que se le dio una amplia cobertura en la prensa estadounidense, no solamente por parte de Univisión o de cadenas hispanas, sino por toda la prensa de Estados Unidos, y esto, digamos, es un juicio que además va a ser llevado en el mismo juzgado por el mismo juez, y que en cierto modo va a retomar muchos de los temas que habíamos visto en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, y trae a colación algo muy importante. Ya no solamente estamos hablando de los criminales, digamos, de los delincuentes únicamente, sino también de cómo el poder político termina involucrado a través de todos estos esquemas de soborno con las personas que están directamente traficando la droga. Permíteme recordar a la audiencia de Grupo Fórmula que Genaro García Luna fue director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Vicente Fox. Y desde esta postura clave, sin duda estratégica para la seguridad, fue que encabezó un operativo que terminó por la detención de Ignacio Vallarta y de Florence Cassés, acusados ambos de secuestro. Ignacio Vallarta, quien por cierto está preso en México en el penal de alta seguridad del Altiplano, padece en este momento y de manera grave el tema del contagio por coronavirus. Y Florence Cassés, recordarás, fue no exonerada, simplemente fue liberada cuando descubren que Genaro García Luna había fabricado todo un montaje que se transmitió por la televisión y que esto violó el debido proceso. Un tema gravísimo que costó un punto abajo de la ruptura de relaciones entre México y Francia. Recordarás cuando Nicolás Sarkozy era el presidente. Claro, esa es parte de, digamos, de la trayectoria de García Luna. Es un capítulo ineludible de su biografía cuando él era director de la AFI. Y el caso Vallarta, que si me permites mencionar a la audiencia, ha sido ampliamente trabajado de manera muy rigurosa por la periodista belga Emmanuelle Stils en un libro fantástico que se llama El Teatro del Engaño, y que va a fondo de ese caso de Vallarta y de lo que sucedió con el análisis constitucional que hizo la Corte sobre el caso de Florán, que terminó en su liberación. Todo eso forma parte de esta primera parte de su biografía, anterior incluso a su empoderamiento como secretario de Seguridad Pública y posteriormente como contratista de seguridad ya en el sexenio de Peña Nieto, que son los periodos de su carrera que sí están siendo analizados en esta denuncia y que están siendo analizados también en la Fiscalía. Pero la Fiscalía en Nueva York se remonta hasta esa época que estás hablando, Pepe, que es el sexenio de Fox, y dice en la denuncia, que eso es una novedad ahora de nuestra historia, que en el año 2005, cuando Genaro García Luna habría recibido los primeros sobornos del crimen organizado, según la acusación en Nueva York, en ese año se creó en Panamá una compañía que fue la que después se utilizó para mover gran parte del dinero y para financiar una residencia en Florida donde él vivió los primeros 4 años después de dejar la administración pública en México cuando se mudó a Miami con su familia. Penilei Ramírez, finalmente, en la entrevista que le hiciste a Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿le preguntaste acaso si detrás de todo esto, estos señalamientos, hay un ánimo de venganza en contra de Felipe Calderón? Porque pues fue el supersecretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón. Pues yo le pregunté cuál era el origen de esta investigación, no le pregunté así si había un ánimo de venganza, sino cómo él había llegado a esta investigación, ¿no? Si había sido una orden expresa, si había sido una pista a partir de otra investigación. Lo que él nos dijo es que él llegó a esta investigación por recomendación de las autoridades de Estados Unidos, que él estaba investigando a otro ex alto funcionario diplomático de México, y que en un intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos fueron estas autoridades quienes le dijeron pon atención en García Luna, lo cual nos hace entender, por supuesto, confirmar una vez más, varios de mis colegas que han trabajado este tema, que ya los estadounidenses lo estaban investigando desde un buen tiempo antes, y lo que me responde Santiago Nieto es, a partir de ese tip que me dan mis contrapartes en Estados Unidos, yo empiezo a abrir
los estados financieros de él, su familia, sus allegados, y encuentro esta trama de la que estamos hablando. Esta trama que incluye haber llevado dinero, lavado dinero, sacado dinero de México y llevarlo a Estados Unidos, a Barbados, a Hong Kong, a Israel, a Letonia, a Panamá, al Reino Unido, a Chipre, a Curazao y demás paraísos fiscales. Así es, o sea, es una trama, digamos, típica, lo hablábamos hoy con unos colegas, típica de lo que hemos visto en México, de cómo se utiliza, lo hemos visto también en otros países. Yo participé hace unos años en esta investigación global, que fue muy conocida en su momento, llamada Panama Papers, y lo que estamos viendo en este caso es un comportamiento bastante similar a lo que yo vi en muchos otros casos de Panama Papers con políticos y empresarios, no solamente de México, sino de todo el mundo que utilizaban estos mismos sistemas de triangulación de recursos, de utilización de compañías de fachada, de movimientos internacionales de dinero, justamente para ocultar quién es el beneficiario final de esa fortuna y de dónde sale todo ese dinero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.